Gracias, eh, muchísimas gracias, por supuesto, a la al capítulo de gastroenterología de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría por la amable invitación. Gracias, Rafa, por la presentación. Y bueno, vamos a comenzar entonces a hablar un poquito. Lo primero que tengo que decir, bueno, por supuesto que no hay ningún tipo de conflicto de intereses para esta presentación. ¿Dónde está la flechita? Ups, esta no es. Ay, se me fue la flechita. Ok, no hay ningún tipo de conflicto de intereses para esta presentación. Gracias por la presentación nuevamente, Rafa. Y este tema es un tema bien controversial. ¿Ok? De antemano, pido disculpas. Sé que vi por ahí varios inmunólogos. Si con alguno de los comentarios, pues van a surgir varias preguntas, varios comentarios. Van a surgir muchas cosas y pido disculpas de una vez porque probablemente se va a ver se va a armar una controversia, pero es una controversia bien interesante que creo que es justo que la sepamos, que manejemos toda esta información y es justo que todos sepamos que este tema tiene sus bemoles. Es bien importante eso y seguramente que los compañeros inmunólogos que están por allí probablemente van a tener algo que decir al respecto de esta información porque es una información, insisto, muy controversial. Bien, todos sabemos que frente a un estado alergénico, frente a la presencia de un alergeno, lo que nosotros deseamos es que haya un estado tolerogénico, con la presencia de linfocitos T reguladores, o sea, una respuesta reguladora que nos va a llevar a una tolerancia. Esa tolerancia usualmente está mediada por IgG4, ¿okay? Por IgG de la subclase 4. Y en un estado no tolerogénico, la respuesta es más bien del tipo TH2, en la que se da sensibilización alérgica y se produce IgE específica para ese alergeno, sea alimentario o ambiental. Ahora, tenemos que entonces definir los términos que es lo que estamos hablando. Cuando hablamos de alergia, estamos hablando de la respuesta inmunológica mediada por IgE a un alergeno que resulta en síntomas reproducibles con cada exposición. Es lo que llamamos hipersensibilidad mediada por IgE, que es lo que todos conocemos, y pues nada, se da con este mecanismo a través de la IgE. Cuando hablamos de intolerancia, es un término así como bien amplio y bien todavía por definir, porque es una respuesta inmunológica no IgE, en eso estamos claros, que no es mediado por IgE, a una sustancia que usualmente causa síntomas gastrointestinales con la exposición. Sin embargo, también pueden causar síntomas respiratorios en menor cuantía. Entonces ahí entramos con la controversia, pero que hablamos de intolerancia mediada por IgG, por otros elementos, intolerancia metabólica, es decir, hay varios tipos de intolerancia que pudieran ser. Lo que sí estamos claros es que no es mediada por IgE. Cuando hablamos de sensibilidad, no hay una definición tampoco consensuada, se da cuando no hay una respuesta inmunológica que sea clínicamente relevante para el paciente. Es decir, el paciente puede tener quizás positivo un examen para el pollo, pero no significa que el paciente sea alérgico al pollo, porque cuando le preguntamos si tiene respuesta cuando come pollo, va a decir, no, no tengo nada, a mí no me pasa absolutamente nada cuando como pollo. Por lo tanto, ese paciente tiene una sensibilidad, más no significa que eso se traduzca en clínica. El paciente no tiene alergia, no tiene intolerancia, no tiene nada, porque no tiene clínica para eso, solamente tiene un examen positivo. Frecuentemente entonces se aplica a una variedad de síntomas en las que no hay una evidencia de laboratorio. Por ejemplo, detección de IgE específica, bien sea por prueba de sangre o por prick test, en valores muy bajos y sin características clínicas es lo que hemos definido. Entonces, esto es así como que un término bien interesante también. Cuando recordemos aquí la clasificación de la hipersensibilidad, tenemos la hipersensibilidad tipo 1, que es la que hemos hablado, que es la mediada por IgE, en la que intervienen los mastocitos, etcétera, etcétera. Luego tenemos la tipo 2, en la que la molécula principal es la IgG. Aquí se forman anticuerpos contra estos diferentes elementos y esos anticuerpos pues son captados por mastocitos, etcétera, perdón, por macrófagos y pues van a ser fagocitados. Luego tenemos la tipo 3, en la que es mediada por IgG, en la que vamos a ver inmunocomplejos, ¿ok? Son básicamente inmunocomplejos que están circulando y que producen ciertas reacciones. Luego tenemos la tipo 4, que a su vez se subdivide en 4 tipos. De hecho, esta clasificación es un poquito compleja y tiene varios años. Ya hay una nueva clasificación, un nuevo intento de clasificación realmente que acaba de salir hace quizás un par de meses en la Academia Americana de Inmunología,
perdón, la Academia Europea de Inmunología acaba de sacar una clasificación que, bueno, que está como que es lo que ellos proponen y está todavía por validarse, ¿no? Pero por ahora nos seguimos manejando con los tipos, los 1, 2, 3 y 4. ¿Y por qué esto es importante? Porque entonces cuando vamos a hablar de la reacción adversa a alimentos, y fíjense, aquí no estoy hablando de alimentos, estoy hablando de reacción adversa a alimentos, la vamos a clasificar en diferentes tipos. Ya tenemos las inmunológicas, en las que están, por supuesto, la mediada por IgE, que es lo que llamamos alergia, que es la tipo 1, en la que se incluye la urticaria, el síndrome de alergia oral, la rinitis, todas estas cosas que todos conocemos. Luego están otras no mediadas por IgE, que son, por ejemplo, la de tipo 2, como la enteropatía inducida por alimentos, la enfermedad celíaca, y la tipo 3, que es la mediada por IgG. Ya dijimos que era por anticuerpos, por complejos circulantes. Luego está unas reacciones adversas mixtas, que son tanto IgE como no IgE, o sea, ambos extremos o ambas situaciones conviven. Por ejemplo, la gastroenteritis eosinofílica es una situación en la que ambas situaciones se pueden presentar, tanto anticuerpos mediados por IgE como no IgE. Luego está entonces la mediada por células, en la que va a presentarse básicamente la dermatitis por contacto, es una hipersensibilidad de tipo 4, ¿okay? Y la dermatitis por contacto es el ejemplo clásico en este caso. Luego tenemos las no inmunológicas, en la que vamos a ver metabólicas, perdón, como por ejemplo la intolerancia a la lactosa, las farmacológicas, que es lo que se produce, por ejemplo, con la cafeína, las tóxicas, por ejemplo, lo que se da con las toxinas de peces, y otras que son idiopáticas o no identificadas, como por ejemplo la reacción a los sulfitos del vino que tienen muchas personas, que les produce migraña, etc. Son reacciones adversas a alimentos. Ahora, que estén tipos de reacciones o que las manifestaciones clínicas sean diversas, eso es otro cuento, pero siguen llamándose reacciones adversas a alimentos. Entonces, entramos en materia cuando hablamos de alergia versus intolerancia, ahí entra como un equilibrio. O sea, nosotros mantenemos un equilibrio, una homeostasis, en la que tenemos esa tolerancia para ciertos elementos. En este caso estamos viendo como tolerancia para las bacterias, en este caso, porque nos está dando esta lámina, la saqué pues de una publicación que tiene que ver con microbiota, pero también lo podemos aplicar a la alergia, porque hay una tolerancia en cuanto en este caso sustituimos la bacteria por alergenos. Entonces hay una tolerancia para los alergenos que se da, como ya vimos, porque hay una respuesta tipo reguladora que va a producir IgG4 para ese alergeno, una tolerancia para que entonces el paciente pueda tolerar ese alimento o ese elemento ambiental, lo pueda tolerar y haya una respuesta entonces que sea de tipo reguladora. Ahora, cuando ese desbalance se rompe, entonces ya hablamos de alergia, porque es cuando la respuesta es de tipo TH2 y se producen todos los síntomas. Claro, vemos entonces que la alergia no es solamente tan sencillo como que llega la IgE y ya, sino que hay una serie de elementos involucrados. Ahí vemos, como por ejemplo, la microbiota, si está restringida o si es diversa, pues va a tender más hacia la tolerancia del paciente. En cambio, cuando hay una microbiota mucho más restringida, pueden producirse estos fenómenos alérgicos, estos fenómenos de reacciones adversas a medicamentos. Si el aumento de vitamina D, la disminución de la vitamina D, la exposición oral permitida o continuada de ciertos alimentos, nos va a permitir, valga la redundancia, que haya una mayor tolerancia en ese paciente. Y si lo restringimos, pues la tolerancia va a ser mucho menor porque va a tener menor cantidad de antígenos con los cuales interactuar el paciente. La IgG, todos sabemos, de este lado, si vemos en el lado, para ustedes el lado izquierdo de la lámina, vamos a ver que lo normal es que haya pues la presentación de antígeno, etcétera. Y fíjense allí, el IgE, que estaría haciendo las moleculitas estas celestes, se va a unir al receptor de alta afinidad del mastocito, produciendo la degranulación cuando hay contacto de dos moléculas de IgE con un antígeno. Ahora, por otro lado, el mastocito también tiene receptores de baja afinidad, que son estos grises que vemos aquí en la lámina, y que van a interactuar directamente con la IgG. Ahora, dependiendo de la IgG con la que interactúen, si es IgG4, evidentemente lo que va a haber una respuesta de tolerancia, entonces van a bloquear la respuesta del mastocito, van a bloquear la degranulación del mastocito cuando la es IgG4.
Pero si no es IgG4, sino que es otro tipo, recuerden que hay 1, 2, 3 y 4, pues vamos a tener una respuesta diferente. Es una respuesta que incluso, según la literatura, es capaz de degranular el mastocito, solo que lo degranula en menor medida, en menor cuantía, porque es un receptor de muy baja afinidad, que es este receptor diferente al receptor rojito que vemos de este lado, que es con el que se une la IgE. Entonces, la IgG tiene esa dualidad, puede bloquear la respuesta para regular al mastocito, pero si es IgG1 o IgG2 lo que está en contacto con ese receptor, pues la respuesta va a ser, puede ser también de degranulación en algunos casos. De hecho, fíjense cómo la IgG, su objetivo principal, estamos hablando del IgG4, pues va a prohibir o va a limitar la receptor o la activación del mastocito, porque fíjense, lo normal es que pase esto, la IgG se activa cuando tienes contacto 2 a través del receptor de alta afinidad y degranula el mastocito. Pero cuando, por ejemplo, en lugar de unirse el antígeno a una IgE, a dos IgE, perdón, se une a una IgE y a un IgG, como en este caso, pues obviamente no va a haber una respuesta de degranulación. O, por ejemplo, cuando la IgG se une formando complejos con ese antígeno, entonces no se va a poder unir a la IgE el antígeno y por tanto no va a haber degranulación. Este es el papel regulador de la IgG4. Entonces la IgG4, vuelvo y repito, es una molécula reguladora, que es la respuesta básicamente del mastocito, entre otras cosas. Ahora, el sistema gastrointestinal sabemos que es muy importante porque va a permitir el contacto con diferentes antígenos, no solamente alimentos, sino también toxinas, contaminantes, hongos, bacterias, parásitos. Todos ellos van a llegar a través del intestino y por supuesto, por eso el intestino tiene un papel fundamental en el sistema inmunológico, porque es el que tiene mayor cantidad de células inmunológicas, el sistema gastrointestinal, porque es donde mayormente se reciben antígenos. Si hay una permeabilidad anormal, entonces, pues todos lo manejamos, va a haber pues un aumento del paso de esos alergenos, aparte de la citoquina, todo lo que vemos allí, las dietas, las proteínas de la dieta, etcétera, neurotransmisores, etcétera, droga, pero en este caso lo que nos interesa es hablar justamente de los antígenos que van a poder entrar más fácil hacia el intestino, produciendo entonces una mala absorción, deficiencia de nutrientes, autoinmunidad y la inflamación que conlleva todo este proceso. Entonces, fíjense cómo, y la inflamación, justamente, si vemos aquí en el centro, está mediada por inmunoglobulina. En este caso, es inmunoglobulina G produciendo si hay alergia, se produce IgE, pero si no hay alergia, simplemente se produce IgG contra ese antígeno que está entrando. Ajá. Entonces, ¿qué hacemos con esa fulana IgG? A ver, hay posiciones encontradas, ¿ok? Fíjense que aquí les muestro estas dos láminas o estos dos artículos, cortesía que me lo facilitó el doctor Caballero, que muestran justamente que no es la IgG, según estos investigadores, que pues no hay un papel para la IgG. Fíjense cómo aquí habla que este doctor que se llama Douglas Jones, él dice que la IgG o estos test de IgG son innecesarios para determinar intolerancias alimentarias y sensibilidad. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la IgG básicamente bloquea la respuesta del mastocito, entonces no estaría indicado, pero si vemos el otro mecanismo, pues ahí tenemos una controversia. De hecho, fíjense como el otro artículo se llama o se titula Alergia alimentaria, hechos versus la ficción. ¿Ok? Porque el doctor Jones nos habla de que si bien la IgE es importante, la IgG resta importancia porque no tiene una respuesta real o no se puede interpretar de manera apropiada, porque muchísimos pacientes realmente tienen una IgG positiva, pero eso no se traduce en clínica. Entonces ahí viene la gran controversia. El problema es que sí está presente en muchísimos pacientes la IgG, pero clínicamente no tiene una respuesta. Entonces es la controversia, ¿es o no es? Y este otro artículo que les muestro aquí, bueno, es una entrevista realmente que le hicieron al doctor David Stukus, que es
un doctor que trabaja en el Instituto Nacional de Higiene, perdón, de Nutrición y de Alergias en Estados Unidos. De hecho, lo tuvimos en el Congreso de Alergia e Inmunología hace un par de años, en el 2021, justamente él nos hablaba de las alergias alimentarias y siempre nombran a la IgE, que la IgE, que es importante el valor, ¿ok? No es importante la presencia solamente ya, sino que el valor. Hay que verlo con la clínica, pero con el valor que tenga la IgE, el número con el que nosotros conseguimos. Por eso es que es importantísimo, y es cuando recibimos un reporte de laboratorio, que nos hablen de un valor, de un valor numérico, un valor cuantitativo. Porque si solamente dice positivo o negativo, eso no se puede interpretar correctamente. Y por supuesto, la clínica es fundamental con estos pacientes. Este otro artículo. Me quitaron el audio. Chévere, pero llegué. Este otro artículo que está publicado en las clínicas de inmunoalergia norteamericanas de 2018 habla de los test diagnósticos que no han sido probados o que no han sido aprobados o que no tienen ninguna razón de ser según este artículo. Y ellos hablan justamente, ¿ok? Se me fue la cosa aquí. Ajá, que no son comprobadas para el diagnóstico. Entonces hablan de la provocación intradérmica con alérgenos alimentarios, el análisis de cabello, las pruebas electromagnéticas, las pruebas de ALCAT por citometría de flujo, la kinetología a los alimentos y las pruebas de IgG e IgG4. Ellos dicen que nunca ha sido demostrada, ninguna de estas pruebas ha sido demostrada en estudios apropiados que se correlacionen con diagnósticos de reacción adversa a alimentos. Entonces aquí viene una gran controversia, porque por otro lado, les voy a mostrar ahora otros artículos que sí hablan a favor del IgG. Por ejemplo, este artículo que les muestro aquí, que es polaco, ellos hablan de que la intolerancia alimentaria mediada por IgG puede causar cambios inmunoinflamatorios en el tracto digestivo comparable a la celiaquía y a la colitis linfocítica. Ellos en sus hallazgos consiguieron que esto era posible, por lo tanto, sí puede tener un valor predictivo. Este otro estudio realizado en China, ellos hablan que la detección de anticuerpos específicos de IgG para alimentos puede ayudar a determinar cuál intolerancia por alimentos causa la enfermedad subyacente del paciente y, por tanto, adoptar medidas dietéticas y ayudar a la prevención de síntomas. Y también tengo este otro artículo que habla de la prevalencia de IgG, de la intolerancia, perdón, en pacientes con síntomas alérgicos. Y aquí es muy importante, en pacientes que tienen síntomas alérgicos. Entonces, ellos hablan que la detección de una variedad de IgG específica para alimentos en pacientes con síntomas de alergia indica una posible conexión con intolerancias alimentarias. En este estudio, las mujeres fueron más susceptibles a desarrollar intolerancia en comparación con los hombres. Entonces, ahí entramos en una suerte de, controversia. ¿Sirve o no sirve la IgG? ¿Es un mito? ¿Es una realidad? ¿Qué es? Lo que sí sabemos hasta ahora, y lo puse aquí como que, bueno, buscando los puntos en estos diferentes artículos, que si bien la IgG, el papel diagnóstico, si se va a utilizar, definitivamente es un diagnóstico de exclusión. Es decir, cuando hemos eliminado todas las otras posibilidades diagnósticas que tenemos disponibles. El paciente tiene que haber ya pasado por haberse descartado alergia alimentaria mediada por IgE y todas las otras reacciones adversas a alimentos que pueden existir. ¿Ok? La clínica, por supuesto, es lo más importante. Yo no hago absolutamente nada pidiendo un examen que me reporta 250 alimentos y que cuesta un dineral. Y entonces veo que de 250 alimentos me reportan 180 positivos. Si yo no correlaciono eso con la clínica, no tiene ningún sentido. Y ahí es donde vemos con lo que decía el doctor de Estados Unidos, que da una información que muchas veces no la podemos interpretar o no la sabemos interpretar. Entonces, tenemos que interpretar correctamente. ¿Y cómo lo hacemos? Pues obviamente lo que siempre hemos hecho y lo que todos los pediatras sabemos, a través de la clínica. Hay que examinar al paciente, hay que interrogar al paciente, a la mamá del paciente, preguntarle con qué es que hace la reacción, si la hace realmente. La mamá sabe, porque siempre lo dice, es que cada vez que le doy tal alimento, pues hace reacción. Y yo se lo quité y dejó de hacer reacción. Entonces, esa prueba de reto que hace la mamá, tiene una prueba de reto casera, evidentemente nos va a ayudar a identificar si de verdad hay clínica en esta IgG. Entonces, esto sigue siendo controversial.
porque los paneles tienen que interpretarse con mucha cautela y siempre apegados a la clínica prevalente del paciente. La prueba de reto sigue siendo el gol estándar en el diagnóstico de intolerancias alimentarias. Se lo quitamos, vemos si mejora la clínica y cuando se lo volvemos a poner, reaparece la clínica. Ese es el gol estándar. Evidentemente, por todos los riesgos que conlleva, sobre todo en niños más pequeños, no es la prueba de elección, pero es el gol estándar. Ahora, las subclases, porque eso es otra cosa. Entonces, ya pedimos subclase de IgG1 y IgG2, los valores para ver. Eso solamente lo utilizamos en errores innatos de la inmunidad. Realmente pedírselo de rutina a un paciente que solamente está consultando por una intolerancia o una alergia alimentaria no tiene ningún sentido. Las IgG en sus subclases se le piden a pacientes en los que estamos sospechando errores innatos de la inmunidad. Por favor, no hagamos gastar dinero sin necesidad al paciente porque son exámenes bien costosos. Y la IgG4, y esto es también interesantísimo e importantísimo, como lo dije, lo expliqué al principio, es un marcador de tolerancia. La IgG4 bloquea la respuesta o regula la respuesta del mastocito. Por lo tanto, lo que nos habla es de tolerancia. Si yo tengo IgG4 positiva, para bien sea un alimento o un antígeno ambiental, eso me está diciendo que el paciente ha hecho una respuesta de tolerancia frente a ese elemento. De hecho, es lo que utilizamos para ver si la inmunoterapia, las vacunas de alergia, funcionó o no. Al final de que le hacemos el periodo de 3 años de inmunoterapia, le pedimos niveles de IgG4 para el elemento que le pusimos en la vacuna de alergia. Y si está positivo, significa que el paciente hizo anticuerpos de tolerancia, significa que el paciente tiene una respuesta y ya podemos dejarlo tranquilito y darlo de alta desde el punto de vista de la alergia. Porque ya me hizo anticuerpos de tolerancia. Entonces, esto es fundamental que lo entendamos, porque hay laboratorios que reportan IgG e IgG4. La IgG4 en alergia o en reacciones adversas a alimentos no tiene ningún sentido. Entonces, la IgG específica, como ya dijimos, existe muchísima controversia al respecto. Se asocia a síntomas gastrointestinales tardíos, no respiratorios. Y esto es otra cosa importantísima. Síntomas respiratorios con IgG específica, realmente no hay ningún estudio que lo valide. Los gastrointestinales todavía tienen un poquito, y fíjense, son los estudios que le mostré, que si bien son estudios un poquito controversiales porque no fueron de repente hechos en poblaciones tan grandes y no han sido bien estandarizados, bien con todos los parámetros que deben utilizarse, pero son estudios que por lo menos están allí, hay algo, pero todos esos estudios que se han realizado han sido con síntomas gastrointestinales y eso es importantísimo que lo entendamos. La interpretación, por supuesto, es fundamental. Tenemos que considerar valores significativos los que son por encima de clase 3, es decir, que tienen más de 120 unidades internacionales por ml. No todo lo que sale positivo es, digamos que, considerado significativo. La significancia nos las va a dar si tenemos un valor alto. Y por supuesto, la correlación clínica es fundamental. Yo no hago nada teniendo 120, 150, 200 de unidades internacionales de una IgG para un alimento y al mismo tiempo tengo el paciente clínicamente normal. No, es que me salió positivo el cacao. Ajá, pero cuando come cacao ¿le pasa algo? No. Entonces, tenemos que correlacionar la clínica con los exámenes de laboratorio. El diagnóstico de reacción adversa a medicamentos lo hacemos con clínica. Los exámenes solamente nos ayudan a corroborar la sospecha diagnóstica y esto es importantísimo que lo entendamos los pediatras porque somos los primeros que recibimos a ese paciente. Entonces, ¿cuándo la vamos a realizar? Según los estudios que hemos visto y, insisto, sigue siendo muy controversial, pero en teoría, con lo que se ha expuesto hasta ahora, hay que realizarla cuando hay una clínica tardía que no es reproducible, que es dependiente de la dosis, o sea, cuando como más me da la reacción, si como poquito no me da la reacción. Y, muy importante, ante la negatividad de las otras pruebas. Esto sigue siendo un diagnóstico de exclusión. Por lo tanto, la IgG no es un examen que debamos pedir alegremente a todos los pacientes. De hecho, quienes más lo piden justamente son nuestros amigos gastroenterólogos, porque ellos ya han descartado toda la variedad de cosas que pueden pasar y ya hicieron una endoscopia, ya vieron que clínicamente ellos están viendo algo allí en el intestino que pudiera parecer una intolerancia. Entonces, ahí como que tiene un poquito más de sentido. Pero de entrada en una consulta normal pediátrica no tiene mucho sentido hacer IgG solamente cuando lo pide el especialista porque tiene una sospecha diagnóstica
cuando hay una sospecha clínica fundamentada y bien importante. Aquí les pongo entonces un cuadrito comparativo de lo que llamamos alergia y lo que llamamos intolerancia. Entonces la alergia es mediada por IG, la intolerancia es mediada por IgG. La alergia tiene síntomas de rápida aparición, los de la intolerancia son más bien tardíos. Los síntomas de la alergia son respiratorios y cutáneos, en cambio los intolerancias son síntomas gastrointestinales. Los anticuerpos en la alergia no desaparecen a pesar del tratamiento. En cambio, la intolerancia, si nosotros hacemos dieta, pueden desaparecer esos anticuerpos y por eso es que también es la controversia, porque se supone que si una reacción inmunomediada no tendrían por qué desaparecer los anticuerpos, pero aquí sí lo hacen. Y el tratamiento en la alergia, pues básicamente la inmunoterapia es lo más importante y aquí en la intolerancia el tratamiento es dietético. Y entonces también eso reaviva la controversia, porque si es dietético a lo mejor no tiene mucho fundamento inmunológico. Para finalizar entonces, y yo creo que quedamos con más dudas que respuestas, pero eso es lo que hay ahorita con la IgG y yo sé que es un tema controversial y ahorita podemos discutir al respecto. Las alergias son condiciones crónicas comunes en el mundo de América Latina, pero no solo la IgG puede desencadenar reacciones de hipersensibilidad, sino otros elementos humorales y celulares como ya lo vimos. La IgG, aunque se une a receptores de baja afinidad, puede eventualmente desencadenar una respuesta en el mastocito y producir una respuesta inmunológica. La intolerancia alimentaria puede causar cambios inmunoinflamatorios que se traduce en una clínica sistémica importante. Pero por supuesto, el diagnóstico y la interpretación clínica apropiada son fundamentales, son la primera herramienta, es nuestro caballito de batalla, es lo que tenemos que hacer, interpretación clínica. Y después el examen nos ayuda a corroborar lo que estamos sospechando. No me quiero despedir también sin invitarlos a seguirnos en las redes, tanto de la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología y en la Sociedad Venezolana de Poricultura y Pediatría. Van a conseguir muchísimas cosas, muchísima información, muchísimos elementos. Van a conseguir conferencias en el canal de YouTube, conferencias completas, totalmente gratuitas, que pueden ver y que pueden disfrutar en el momento que ustedes lo deseen. Y de igual forma, los invito a suscribirse a nuestra biblioteca audiovisual. Esto es nuestro bebé querido. Bueno, yo soy el tío, porque el papá de esto es Rafael y la mamá es la doctora Elvia. Yo soy el tío chévere. Que estamos llevando esta biblioteca. ¿Qué es lo que tenemos allí? Vamos a conseguir todos los elementos de las conferencias que hemos grabado este año. El Congreso de Inmunizaciones, el Congreso de Lactancia y las conferencias del Congreso de Venezolano de Poricultura y Pediatría están por montarse. Ahorita están montadas ya las de lactancia y las de inmunizaciones. Hay unas que son gratuitas, otras que no lo son, pero los invito a suscribirse. De hecho, acabamos el día de ayer de liberar una que está relacionada con el calendario de vacunaciones. Esa conferencia ya está libre, la pueden ver, que es muy buena, la dio la doctora Tatiana Drummond, y hay otras libres también que pueden ver. Hay muchísima información al respecto y este es, digamos que, la tapa del frasco, porque aquí están todas las conferencias del Congreso. El que no pudo al Congreso no tiene excusa. Se mete aquí a través de ese código QR que lo pueden escanear con su teléfono, se suscribe y ahí están para eso. También importantísimo recordar que los pediatras que estén pendientes o que estén al día a partir de enero, que comenzamos a cobrar nuestra anualidad, pues a los pediatras que estén al día se les va a dar un mes gratuito de la biblioteca. Así que hay que ponerse al día para que podamos entrar a la biblioteca. Esa es una ventaja de estar al día con nuestra sociedad. Por supuesto, agradeciéndoles su atención, agradeciendo al capítulo de gastroenterología pediátrica de la sociedad, pues la amable invitación de la que fui objeto, la doctora Carolina, el doctor Rafael, y por supuesto a todos ustedes por su paciencia. Muchísimas gracias, buenas noches y bueno, vamos entonces a la parte interesante que es la parte de las preguntas.